Imaginen un pueblo, una tribu, una nación, deambulando por siglos, con un camino incierto, impulsados por una misión divina, una promesa sagrada que resonó por generaciones. Su Dios, el poderoso Huitzilopochtli, el colibrí del sur, les prometió un hogar, un santuario, un lugar propio. Este hogar estaría marcado por una señal, un símbolo de poder y destino, un águila posada majestuosamente sobre un nopal, devorando sin miedo a una serpiente. Esta profecía, grabada en sus corazones y mentes, fue su estrella guía, su inquebrantable faro de esperanza. Impulsó su arduo viaje, llevándolos a través de desiertos abrasadores, montañas traicioneras y densos y misteriosos bosques. Durante 2 largos siglos, los mexicas, más tarde venerados como los aztecas, soportaron penurias inimaginables. Hambre que les roía el estómago, guerra incesante que puso a prueba su coraje, y un amargo exilio que desafió su propia existencia. Sin embargo, a pesar de todo, nunca perdieron la fe en la profecía, nunca abandonaron la promesa de Huitzilopochtli. Otras tribus, recelosas de su llegada, a menudo los veían como forasteros no deseados, intrusos en sus tierras establecidas. Pero su espíritu, forjado en el fuego de la adversidad, era inquebrantable, su determinación inquebrantable. Luego, finalmente, en el año 1325, después de generaciones de búsqueda, en una isla pantanosa aparentemente insignificante, anidada en el corazón del lago de Texcoco, presenciaron la señal tan esperada. Ahí estaba, un águila, bañada por la luz dorada del sol, posada orgullosamente sobre un nopal, con una serpiente firmemente agarrada en su pico. La profecía, susurrada a través de los siglos, por fin se cumplió ante sus propios ojos. Esta isla improbable, aparentemente inhóspita y pasada por alto, se convertiría en su hogar más preciado, el centro de su mundo. Aquí, en esta tierra sagrada, construirían una ciudad magnífica, un testimonio de su resistencia. Aquí, desde estos humildes comienzos, un poderoso imperio se levantaría, su influencia extendiéndose por todas partes. La larga y ardua peregrinación finalmente había terminado. Los dioses, a través de su señal divina, habían hablado, guiándolos a su destino. La notable historia de los aztecas, un cuento de fe y perseverancia, realmente comenzó en ese parche de tierra pantanosa, aparentemente insignificante. De una fe inquebrantable y una resistencia inigualable, nació una poderosa civilización, lista para dar forma al curso de la historia. El viaje de siglos por fin había llegado a su fin, pero su legado perdurable, grabado en piedra y memoria, apenas comenzaba. El centro de su universo, Tenochtitlan, por fin había sido encontrado, listo para convertirse en el corazón de un imperio. Los aztecas, un pueblo guiado por la profecía e impulsado por la ambición, llegaron a un pantano aparentemente inhóspito, pero no vieron un pantano, ni un obstáculo, sino un lienzo en blanco, un lugar repleto de potencial. En esa isla lodosa, en medio de los juncos y las aguas poco profundas, concibieron una capital magnífica, y así comenzaron a construir Tenochtitlan. El nombre mismo, Tenochtitlan, el lugar del nopal, tenía un profundo significado, arraigado en su mito fundacional. Clavaron estacas profundamente en el lecho del lago, un testimonio de su inquebrantable determinación. Construyeron calzadas, largos caminos elevados, para conectar su ciudad isleña con tierra firme. Estas calzadas eran arterias vitales, que traían recursos y personas al corazón del imperio azteca. Y a través de una ingeniería ingeniosa, crearon una ciudad que parecía flotar sobre el agua, un espectáculo impresionante de innovación humana. Los canales se convirtieron en calles, el sustento de la ciudad, y las canoas se deslizaban por una metrópolis viva con color, comercio y la vibrante energía de su gente. La ciudad fue meticulosamente planificada con una previsión increíble, dividida en 4 grandes barrios, cada uno con su propio carácter y propósito únicos. En el corazón mismo de Tenochtitlan se encontraba el recinto sagrado, el centro espiritual y ceremonial del mundo azteca. Acueductos, proezas de ingeniería hidráulica traían agua fresca de manantiales distantes, asegurando un ambiente limpio y saludable, y los trabajadores mantenían la ciudad impecable. Tenochtitlan se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo, un testimonio del poder y la prosperidad del imperio azteca. Fue el hogar de más de 200,000 personas, más que Londres o París en ese momento.
un bullicioso centro de comercio, cultura e innovación. Cuando los conquistadores españoles vieron por primera vez Tenochtitlan, quedaron asombrados por su grandeza y sofisticación. La describieron en sus crónicas, llamándola un sueño hecho realidad, una ciudad como ninguna que hubieran visto jamás. Tenochtitlan fue una maravilla de la ingeniería, un testimonio de orden meticuloso y un lugar de innegable belleza. Fue tanto un hogar para generaciones de familias aztecas como un monumento duradero al ingenio y la resiliencia azteca. De una humilde profecía, construyeron una ciudad que desafió las limitaciones de la naturaleza y finalmente definió un imperio que dejaría una marca indeleble en la historia. La ciudad fue su mayor creación, un brillante ejemplo de lo que los seres humanos pueden lograr a través de la visión, la determinación y el esfuerzo colectivo. El corazón de Tenochtitlán latía en sus mercados, especialmente Tlatelolco. Decenas de miles se reunían a diario para comerciar, socializar y compartir noticias. El mercado deslumbraba con plumas, oro, cerámica, alimentos y bienes raros. Los granos de cacao y la tela de algodón servían como moneda, y los jueces aseguraban el comercio justo. El orden y la eficiencia reinaban. El comercio era el motor del imperio. Más allá del mercado, la vida diaria estaba estructurada. Los niños asistían a las escuelas, las familias trabajaban duro, y cada uno tenía un papel. Dos tipos de escuelas preparaban a los jóvenes para la guerra, el gobierno o el sacerdocio. La familia y la comunidad eran el centro de la sociedad. La vida era disciplinada, con propósito, y profundamente conectada con la fe. Desde los agricultores hasta los sacerdotes, cada azteca desempeñaba un papel en el orden cósmico. La ciudad prosperaba gracias a la unidad y a un destino compartido. El mundo azteca latía con dioses y rituales. La fe explicaba el sol, la lluvia y el destino mismo. Huitzilopochtli, Tlaloc y Quetzalcóatl gobernaban su panteón. Dos calendarios, uno solar, uno sagrado, guiaban sus vidas y ceremonias. Cada 52 años, la ansiedad se apoderaba de la gente, temiendo el fin del mundo, lo que los impulsaba a realizar grandes rituales para asegurar el regreso del sol. El sacrificio humano, aunque impactante para nosotros, era considerado un deber sagrado, una forma de alimentar a los dioses y mantener el equilibrio del universo. Los festivales mensuales llenaban la ciudad de música, danza y devoción. Los sacerdotes dirigían las ceremonias en lo alto de imponentes templos, uniendo a la ciudad en la fe. Los rituales reforzaban los lazos sociales y el orden cósmico. Para los aztecas, la fe se vivía, no solo se creía. La religión moldeó cada momento de su existencia. Los aztecas, una civilización famosa por sus complejas estructuras sociales y profundas creencias religiosas, construyeron templos como puentes hacia los dioses. Estos no eran solo lugares para rezar, eran caminos muy bien hechos, diseñados para hablar con los dioses y mantener la paz entre la tierra y el cielo. Su arquitectura era enorme, una prueba de lo buenos que eran construyendo y de su gran fe. Cada parte de estas construcciones fue pensada con cuidado para asombrar e inspirar, para que todos los que las vieran sintieran respeto y maravilla. El tamaño y los detalles tan finos recordaban siempre el poder de los dioses y la fuerza del imperio. El templo mayor, en el centro de Tenochtitlan, era una pirámide doble, un lugar muy importante para la religión y la política. Un lado estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, pintado de un rojo vivo para representar la sangre que daba vida al imperio. El otro lado honraba a Tlaloc, el dios de la lluvia, decorado con azules y blancos suaves, que representaban el agua que da vida y que es tan importante para la agricultura. Esta doble cara mostraba el corazón del imperio, un equilibrio delicado entre la guerra y el alimento, el conflicto y la riqueza, reflejando cómo la vida tiene ciclos y cómo todo está conectado. Sin animales de carga ni ruedas, usando solo la fuerza e inteligencia de las personas, miles de trabajadores muy dedicados sacaron, llevaron y armaron estas enormes montañas de piedra a mano, un verdadero logro de trabajo en equipo. Cada nuevo gobernante, queriendo dejar su huella y honrar a los dioses, hacía más grandes los templos, poniendo historia sobre historia, creando un recuerdo físico de su reinado y de su fe. Al subir al templo mayor, por sus escaleras empinadas e impresionantes,
Uno se elevaba sobre la gran ciudad, entre la tierra y el cielo, un lugar especial que ofrecía una vista única del mundo de abajo. La vista panorámica mostraba una red de canales intrincados, calzadas cuidadosamente construidas y la vasta y brillante extensión del lago de Texcoco. Una ciudad planeada con mucho cuidado, prueba de su ingenio y una ciudad muy marcada por la fe. Los templos eran mucho más que simples edificios. Eran lugares sagrados, llenos de un significado espiritual, que conectaban a los humanos con lo divino, sirviendo como un puente entre el mundo de las personas y el de lo sobrenatural. Cada piedra era una oración, elegida con cuidado y puesta con una intención. Cada paso un viaje hacia los dioses, una subida física y espiritual hacia la sabiduría. La arquitectura, en este caso, fue más allá de solo ser útil y se convirtió en una experiencia espiritual muy profunda. Lo divino se hizo visible, presente en la fuerza duradera de la piedra y en el cielo sin límites. El horizonte de la ciudad, con las altas formas de los templos, era una gran prueba de la fe constante de los aztecas. Incluso en ruinas, sus templos todavía nos asombran hoy. Un recordatorio del ingenio y la profundidad espiritual de esta increíble civilización. No construyeron solo para protegerse o por poder, sino para el alma, creando lugares que conectaban con lo divino y unían a la humanidad con algo más grande que ellos mismos. Alimentar una ciudad en un lago exigía innovación. Los aztecas crearon las chinampas, islas artificiales, no jardines flotantes, construidas con lodo, juncos y sauces. Estas fértiles parcelas, rodeadas de canales, producían alimentos durante todo el año. El ingenioso riego y el suelo rico en nutrientes permitían hasta 7 cosechas al año. Maíz, frijoles, calabazas, chiles y flores florecían. Las chinampas formaban una vasta red, transformando el paisaje y sosteniendo el imperio. Este sistema sostenía ejércitos, sacerdotes y artesanos. Era ecológicamente sostenible y altamente productivo. Las chinampas eran un ejemplo vivo de armonía con la naturaleza. Algunas aún sobreviven en Xochimilco, un testimonio del ingenio azteca. Convirtieron un desafío en abundancia. El arte azteca era un lenguaje de poder, fe e identidad. Los artistas, o tolteca, trabajaban en piedra, plumas, oro y turquesa, infundiendo cada pieza con significado. Estatuas monumentales como Coatlicue encarnaban el asombro y el terror de los dioses. El arte plumario, tejido con plumas de colibrí y quetzal, adornaba a gobernantes y guerreros, brillando con energía divina. Los códices, libros plegados de pictogramas, registraban la historia, los rituales y los tributos. La mayoría fueron destruidos por los españoles, pero los que sobrevivieron son ventanas invaluables al pensamiento azteca. El arte no era solo decoración, era un conducto hacia lo divino. Cada objeto contaba una historia, cada color tenía un símbolo. Su creatividad perdura en los fragmentos que quedan. El arte azteca fue la voz viva de la civilización. En 1519, el mundo cambió. Los conquistadores españoles llegaron, liderados por Hernán Cortés. Los aztecas se enfrentaron a un choque de civilizaciones. El emperador Moctezuma les dio la bienvenida, esperando la paz, pero los españoles buscaban oro y conquistas. Las tensiones estallaron. Moctezuma fue tomado como rehén y la violencia no tardó en llegar. Los aztecas se rebelaron, expulsando a los españoles en la sangrienta Noche Triste. Por un momento, la victoria pareció posible, pero los españoles regresaron, aliados con tribus rivales, y trajeron la viruela, un enemigo mortal e invisible. La enfermedad devastó la ciudad, matando a miles y debilitando la resistencia. Después de un asedio brutal, Tenochtitlan cayó en 1521. La ciudad estaba en ruinas, el imperio conquistado. Sin embargo, el espíritu azteca perduró. Su resistencia fue feroz, su pérdida inmensa. La caída marcó el fin de una era, pero no el fin de su legado. La historia de los aztecas resonaría a través de los siglos. Su valentía y cultura no serían olvidadas. La caída de Tenochtitlán fue una transformación, no un final. La cultura azteca sobrevivió, adaptándose y mezclándose con el dominio español. Su legado vive en el idioma, la comida, el arte y la identidad nacional de México. La bandera mexicana lleva el águila, la serpiente y el nopal,
símbolos aztecas en su corazón. Palabras náhuatl como chocolate y coyote. Las ruinas del Templo Mayor se alzan junto a la Catedral de la Ciudad de México, un vínculo vivo con el pasado. Más de 1 millón de personas todavía hablan náhuatl hoy en día. La historia azteca es de resistencia y supervivencia. Sus logros, espíritu y sangre fluyen a través del México moderno. El legado azteca perdura en cada rincón de la nación y en los corazones de su gente.